Échenle, échenle, ya. Amigos y amigas, buenas noches, buenas tardes o buenos días, depende de la hora que estén sintonizándonos. Muchas gracias por el favor de su atención a una edición más de este programa que hemos denominado Conversatorio Académico, un espacio de reflexión educativa en la cual pretendemos pues abordar temas relacionados con la educación y con los procesos educativos. Le doy la cordial bienvenida a mis compañeros, en este caso Miguel Toscano y Ian Caleb, que está por allí. ¿Cómo están? Buenas noches. Bien. Y bueno, pues gracias muchachos. Bueno, estamos en nuestro programa 104 y hoy vamos a abordar el tema de la experiencia, un tema muy interesante, un tema que se presta mucho para la filosofía, para la reflexión, para abordajes interesantes y sobre todo para aquellos muchachos jóvenes que están incursionando en sus primeros años de vida profesional y educativa. Bueno, pues aquí van a encontrar algunos tips que les puedan ayudar. Los maestros que nos estén viendo también, pues seguramente van a encontrar algunas reflexiones que les van a ser útiles también en su desempeño profesional. Y bueno, pues para ese efecto, estamos esperando que por ahí ver si se conecta nuestra compañera Asbeidi. Le mandamos un saludo. Tiene problemas de conexión, pero esperemos que por aquí llegue más tardecito, así que no le ponemos tache, tiene nada más la mitad de la palomita. Ok, Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué te parece si nos vas introduciendo un poquito al tema? Y bueno, pues aquí vemos, mira, llegó aquí nuestra amiga Ángeles, también le damos una cordial bienvenida. Ángeles, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bien, gracias. Llegaste justo a tiempo. Ay, disculpen. No te preocupes. Muy bien. Miguel, entonces, adelante, te escuchamos si gustas introducir el tema de hoy. Espero que esté encendido los motores para este conversatorio. Adelante, te escuchamos. Muy encendidos porque el tema de la experiencia es fundamental. Quiero partir diferenciando entre vivencia y experiencia, porque la palabra experiencia la gente la usa sin ton y son. Y no, que yo tuve esta experiencia y que tuve y la usan sin discriminación alguna. Todo el tiempo estamos viviendo cosas, es lo que uno llama una vivencia, pero muy pocas veces, de verdad, muy pocas veces tenemos experiencias, porque primera afirmación, primera premisa, la experiencia es un tipo de conocimiento. O sea, si yo no aprendí algo, no tuve experiencias. Si solo viví mi día, si solo lo transité, pero no aprendí nada, no es una experiencia. La experiencia es un conocimiento, ¿correcto? Es un conocimiento que se adquiere a través de una vivencia. Entonces, la vivencia hay que convertirla en experiencia, porque de otra manera, entonces estamos viviendo, sí, pero no estamos experimentando la vida, porque no estamos llegando al saber. Todo esto viene porque en el conversatorio pasado hablamos de la diferencia entre creer, saber y conocer. Habíamos hablado de que, bueno, hay que llegar al conocimiento, pero los tres niveles son importantes. Hay que creer, hay que confiar en nuestra institución, en nuestro profesor, en lo que estamos estudiando. Hay que conocer el marco teórico, porque si no, cuando queramos pasar a la práctica, nos vamos a sentir limitados o lentos. Pero hay que llegar al conocimiento, a poder justificarnos por qué hago esto, por qué debería de hacer. Y es ahí donde la experiencia juega un papel fundamental, porque para que yo pueda justificar mis actos, necesito verlos experimentado a un nivel no solo académico, sino personal. Entonces, el tema de la experiencia es fundamental. Entonces, el día de hoy, bueno, vamos a ver varias cosas como criticar o poner a modo de controversia cómo los alumnos van a clases, pero experimentan la educación. Es decir, ¿cuántas veces regresa el niño y el papá le pregunta, hijo, ¿qué aprendiste hoy? Y él dice, pues aprendí matemáticas, aprendí que 2 más 2 es 4. O sea, sigo sin saber quién soy,
sigo sin saber qué hago en este planeta, sigo sin saber a qué me voy a dedicar mañana, pero 2 más 2 es igual a 4. Y justifícalo, no sé, pues es lo que el profesor dijo, ¿no? Y parece que eso se queda en la primaria, pero pregúntaselo a cualquier chico universitario, ¿qué aprendiste hoy? Y a lo mejor el que más atención puso memorizó el tema, pero realmente generó una experiencia, aprendió realmente algo o solo grabó en su memoria lo que vio. Entonces vamos a poner sobre la mesa este tema, ¿no? ¿Realmente la escuela es un lugar al que uno va a memorizar o es el lugar donde uno va a experimentar? Porque también está la otra opción que digan, no, a la escuela se va a aprender. Experimentar es allá. Ya cuando trabajes, ya cuando hagas sus prácticas, ahí experimentas, ¿correcto? También quiero conectarlo con el tema de la calidad educativa, porque habíamos polemizado que en saberes rígidos está muy bien lo de certificar, pero ¿cómo certificas en humanidades? ¿Cómo certificas que una persona es buena persona, que tiene ética, que tiene virtudes, que tiene principios? Entonces, cuando hablamos de la experiencia, ¿a qué trabajo tendrías que ir para experimentar la ética? Eh, ¿A dónde tendrías que ir a trabajar para experimentar la virtud, como la decencia, la honestidad? Entonces, la escuela no puede decir que es ajena o que es irresponsable con el tema de la experiencia. Claro que la escuela tiene que abordar la experiencia, pero la escuela también tiene que entender la experiencia del sujeto que está aprendiendo, porque el sujeto viene de un contexto, tiene situaciones en casa, tiene amigos, tiene amistades, tiene cosas que lo hacen experimentar de manera diferente la clase al resto de los compañeros. Entonces, para pasar ya de la introducción, la experiencia es un tema central porque uno debería de ir a la escuela a experimentar, debería uno de usar los tiempos de escuela, de educación para generar experiencias y no solo vivencias, porque da mucha pena cuando el niño dice, uy, no sabes cómo me divertí, cómo jugamos, no aprendí nada, sigo sin saber nada, pero vieras cómo me divertí. No, y luego el profe dijo este chiste, luego el compañero se burló porque el otro se cayó, a uno le escondieron la torta. Sí, pues están muy padres tus vivencias, pero ¿cuál es tu experiencia educativa? Porque las vivencias sociales están muy padres, pero ¿qué aprendiste? Y a veces cuando queremos ya aprender, ya se nos fue el tiempo, ya. Y antes de que se nos vaya el tiempo del conversatorio, pues les doy la palabra a mis compañeros. Ok, entonces, si me permites, déjame recordarle al público que estamos pues apareciendo en vivo en Facebook. También está nuestro correo electrónico y nuestro WhatsApp por si gustan estar compartiendo comentarios con nosotros. De manera diferida estaremos en YouTube al término del programa. Y bueno, pues igual recordarles también que si ustedes desean una constancia de participación, pues la pueden solicitar ahí a través de los medios que están en nuestra página de internet. Y bueno, pues ahorita menciona muy atinadamente Miguel esta diferencia entre vivencia y experiencia. Y si ustedes me permiten hacer el comentario, por ahí en la literatura se habla de una palabra que, bueno, está relacionada con esto de la experiencia, que es el proceso de aprendizaje o el proceso de obtener ese conocimiento. Y entonces, para vivenciar o para convertir esa vivencia en una experiencia, pues hay que experimentar, según dice Miguel. Y entonces, la mecánica, la metodología o el camino que hay que seguir para poderlo hacer, pues resulta ser parte de ese proceso, que es un terreno que conocemos muy bien, tanto Ian como Ángeles, que somos más administrativos, pero bueno, pues me gustaría escuchar de ustedes qué opinan con respecto a este tránsito entre vivencia y experiencia, y el camino o esta liga que le llamaríamos proceso para llegar hasta allá. ¿Ustedes qué opinan? Ángeles, si gustas, adelante. Ladies first, ¿no? Ian. Es que me quedo más bien con más preguntas, más que opiniones. Adelante. Estaba ahorita escuchándolos y me vino a la mente pues este enfoque por competencias en la educación, que justamente quería rescatar este saber ser, el saber conocer y el saber hacer. Y ha sido criticado y sabemos que hay países donde creo que han tenido a lo mejor
como una práctica más congruente con esto, que a lo mejor como se ha dado en nuestro país, pero bueno, había una intención justamente para que las clases salieran de lo tradicional, de solamente quedarse en el conocer, en lo teórico, y que pudieran llevar a los estudiantes a vivir esta parte como actitudinal, esta parte de los valores, esta parte de la socialización, que también estaba un poco descuidada, y a la vez también poderlos llevar a la parte de las prácticas. A nivel universitario, pues están las profesionales que en algunos lugares se llevan de manera muy seria y en otras, tristemente, donde pues se ponen otro tipo de actividades que no tienen que ver directamente con el desarrollo de estas competencias profesionales. Sabemos que también el servicio social también tiene lo suyo y también sabemos de otras universidades que han estado probando. Ahorita estoy tratando de recordarme el nombre del concepto, donde las universidades tienen una parte en la industria, o sea, se hace un trabajo en la industria y otra parte se hace dentro de las aulas, pero se me olvidó cómo le llaman a esta forma de trabajo. Y ahorita son las estadías. Las estadías. No, pero hay otra forma. Es el sistema dual. El dual, gracias, sí, ese era el que me refería, que más allá de las prácticas, sino que ya estaban haciendo combinaciones. Y sobre todo creo que son en las carreras más que están relacionadas con las ingenierías, si no me equivoco. Ni siquiera sé si en Michoacán hay universidades que lo hagan de manera formal. Sabía que en Guanajuato sí. Y creo que tenía que ver por la exigencia de las plantas que producen, bueno, estas partes de los automóviles, y la forma en cómo trabajaban principalmente, creo que los japoneses, que entonces era lo que estaba llevando a, bueno, no sé si sea correcto, experimentar estas nuevas formas de ver la educación. Y ahí va una pregunta para Miguel. No sé si nos pudieras hablar desde la filosofía de lo que es la fenomenología y luego estas aplicaciones desde la metodología de la investigación y diferenciarlo con lo que se sabe desde la etnografía, justamente donde se trata de rescatar, ahí sí viene mi pregunta, si son las vivencias o la experiencia. Claro, híjole, es un tema hermoso, gracias Angie por preguntarlo, porque antes de que existiera la fenomenología, la filosofía apuntaba a un saber absoluto. Claro, estaba iniciando, era muy optimista, y se llegó a pensar que se podía conocer todo, ¿no? Que se podía tener una concepción absolutista y pura del conocimiento. Pero afortunadamente llegó la fenomenología y básicamente nos dice que las cosas aparecen, porque fenomenología viene de la palabra fenómeno, que viene de la palabra fantasma, que significa aparición. Entonces, yo no puedo saber lo que es todo. Lo máximo que puedo saber es cómo se me presentan las cosas, cómo se me aparecen. Por ejemplo, un ejercicio muy sencillo. Si yo coloco delante de ustedes la lata de un refresco y les pregunto, ¿pueden ver la lata? Solo van a ver la parte frontal. Si yo dijera, ¿qué tendrías que hacer para verla todo? Me dirán, pues darle la vuelta. Pero al momento que le doy la vuelta, ya oculté la otra cara. En otras palabras, la fenomenología afirma, relájense, nunca vamos a poder saberlo todo, porque cada que nos enfocamos en una cosa, se nos ocultan otras. Es imposible verlo todo. Tendríamos que tener así, diría Foucault, un panóptico para verlo absolutamente todo. Y siempre había lo que se nos oculta, que es nuestra espalda, como diría Sartre. Entonces, desde la perspectiva fenomenológica, no debemos de pretender buscar un saber absoluto, pero sí poder entender las causas que provocaron esta aparición. Hablábamos hace rato de que cuando uno va a la escuela no tiene la misma percepción que el compañero, porque el compañero viene de otra casa, viene de otra cultura, incluso hasta hermanos pueden llegar distintos. Uno a lo mejor desayunó, el otro quizá no. Uno durmió bien, el otro se desveló. Uno durmió como un angelito, el otro escuchó a los papás peleándose, aventándose las cazuelas. Entonces, como están atendiendo a la clase, fenomenológicamente no le están viendo igual. Ahora, si el que se sienta adelante tampoco ve lo mismo que el que se sienta atrás, el maestro tendrá que ponerse en el frente y estar dando vueltas porque volteó uno y ya le di la espalda al otro. En otras palabras, la fenomenología afirma que debemos de tener mucho cuidado con de qué perspectiva es donde yo estoy estudiando, desde qué perspectiva estoy aprendiendo. Y es ahí donde viene la experiencia. ¿Por qué? Porque la experiencia de uno nunca va a ser igual a la experiencia del otro, porque fenomenológicamente la clase, el maestro, se nos presenta de manera distinta a cada estudiante. El que pone atención, del que se distrae, el que tiene una buena visión, del que anda así como yo medio miope, no tenemos las mismas experiencias.
Incluso el maestro, a mí me ha pasado y estoy seguro que ustedes, puedo dar la misma clase el mismo día, pero son dos grupos distintos, no sale igual. Algo, aunque sea chiquito, ya le cambié. Entonces, cada grupo se me va a presentar a mí como profesor de manera distinta. Entonces, si yo pretendo estandarizar la educación y decir, eso me importa, yo doy mi clase igual, y si yo doy la clase igual, ¿por qué no aprendieron? Estoy mal, porque debo de respetar la experiencia, debo de entender que no todos van a aprender igual. Hay unos que se les da muy bien presencial, hay otros que sí se les da muy bien en línea, ¿eh? Eso de que, ay, es mejor presencial. Nah, hay gente que en línea aprende más y logra más porque se distrae menos con los compañeros, y hay quienes al contrario buscan la distracción. Entonces, fenomenológicamente es eso. No todos vamos a tener la misma experiencia, así sea el mismo profesor, la misma clase, el mismo momento. Podemos tener la misma vivencia, todos fuimos a esa clase, todos entramos a ese salón, todos vimos al maestro, pero lo experimentamos de manera distinta porque fenomenológicamente no se nos mostró igual. No sé Angie, si para allá iba tu comentario y si respondí de manera no, totalmente, y rebasaste además mis expectativas, porque era algo que me resonaba con el tema, y es, bueno, aprovechando que te tenemos a ti y que no lo puedes fundamentar desde la filosofía, y además cómo aplicarlo a la parte de la educación. Y también esta pregunta te lo hago porque todavía los que estudian licenciaturas relacionadas con la educación, pedagogía, ciencias de la educación, etcétera, los que hacen posgrados, llega un momento en que tienen que hacer trabajos de investigación, y entonces aquí creo que también la palabra experiencia es algo súper importante. Algunos dicen, bueno, no quiero hacer trabajo donde tenga que hacer grandes muestras, donde tenga que trabajar con estadística. Bueno, está esta opción y rescatamos esta parte de la experiencia, y nos acabas de hablar del gran valor que tiene. Hablo de la investigación cualitativa, que todavía en algunas esferas todavía no se acaba de entender lo importante que puede llegar a ser, y que no viene a pelearse con lo cuantitativo, creo que viene a sumar. Sí, correcto. Hablando de lo de la investigación, mencionaba también Luis lo de procesos. Queremos pasar de fui a la escuela a generar una experiencia. Y aquí voy a apoyarme mucho de Michel Foucault, que muy escondido en su libro, muy escondido, creo que le dedicó nada más 1 o 2 párrafos a hablar de lo llamado foco de experiencia filosófica. Él menciona que cuando uno va a clase, para generar una experiencia solo hay un método: la pregunta. O sea, el proceso, como sabemos, y no me dejarán mentir Luis, tiene una entrada, una transformación y una salida, ¿correcto? Mi entrada es, bueno, fui a la escuela. La salida debería ser la experiencia, pero hace falta algo en medio, la herramienta transformadora, y esa es la pregunta. Dice Foucault, si nosotros nos preguntáramos cada cosa que dice el maestro, estaríamos generando experiencia. Y él señala 3 preguntas básicas, que es con las que me gustaría pasarles el micrófono, a ver qué opinan ustedes. Las primeras 3 preguntas que Foucault se haría es, cuando vas a clases, ¿qué aprendiste de ti? No del maestro, no de los compañeros, no del tema. ¿Qué aprendiste de ti? ¿Qué habilidad descubriste que tenías, o qué limitación descubriste que tenías? O a lo mejor dijiste, esta es mi vocación, ¿eh? ¿Sabes qué? Yo siento que para allá voy. O ¿qué aprendiste que rechazas? Que dijiste, no, este desconocimiento no creo que me sirva. Tenemos que empezar por preguntarnos qué estoy descubriendo de mí, porque el conocimiento está fijo. Lo que el maestro dice, 2 más 2 es igual a 4, no lo voy a cambiar. Pero lo que a partir de 2 más 2 igual a 4 descubra de mí, eso sí es bien importante. Primer pregunta. Segunda pregunta que hace Foucault, ¿y quién es el responsable de que no te hubieras dado cuenta antes de esto? Muchos dicen, a mí me pasó que después de 3 carreras, hasta la 4ª dije, mira, filosofía es lo mío. Entonces, si alguien me hubiera preguntado Foucaultianamente, ¿quién fue el responsable de que no te hubieras dado cuenta antes? Híjole. Y lo vamos a mencionar más adelante, nada más que a modo de spoiler. Pues mi familia, mis entornos sociales, culturales, mi padre que era matemático, estaba de moda la computación, entonces también me quise por ahí, pero pues la familia es ítalo-mexicana, entonces pues estaría muy padre tener la categoría de profesor de italiano. Entonces fueron muchas las cosas que evitaron que me diera cuenta. Y la tercera, la más importante de todas, ahora que ya descubriste esto de ti y de dónde viene, ¿qué vas a cambiar?
¿cómo, en qué te vas a convertir ahora que ya lo sabes? Porque, y con esto les doy la palabra, un conocimiento que no transforma, que no cambia, no es experiencia. Solo es un saber y solo estás acumulando conocimientos que te sirven mucho para jugar al intelectualoide. Pero si no hay una transformación, no hay experiencia. Porque entonces, cuando llegue el día de en que alguien diga, justifica, porque lo voy a poner como filósofo, no entiendo cómo hay filósofos corruptos. Digo, como una persona que estudia ética se puede corromper. O filósofos que no se bañan. ¿Cómo es posible que una persona que domina la estética no se baña? No cuida su imagen. Son cosas que uno dice. A ver, filósofo, justifica por qué sabes unas cosas, pero vives como si las desconocieras. En realidad, ¿tuviste o viviste la experiencia de ser filósofo? Pero bueno, no sé qué opinan mis compañeros, pero eso es, la transformación es la pregunta. Tengo que preguntarme o no llegaré a la experiencia nunca. Claro, claro, Miguel, estamos, sí, sí estoy así. Okay. Sí, claro, claro, es muy, todo esto se vuelve interesante ahorita. Creo que para que nosotros podamos llegar a la experiencia, pues tenemos que partir de que estamos acumulando una serie de información. Si acumulamos información, realmente no le sacamos provecho. No le sacamos provecho porque la tenemos, quién sabe cómo la almacenamos acá arriba, sabrá Dios. Y allí en la literatura nos hablan hay un paso muy importante, siento yo, no sé si ustedes todos están de acuerdo conmigo, que el primer paso de esa transformación precisamente es el entendimiento de la captación. Cuando yo entiendo la información que estoy recibiendo, entonces a lo mejor ya empiezo a funcionar en esa transformación. Yo en clase me gusta mucho platicar sobre la captación. Todos ustedes saben que el famoso método científico habla de un paso en el método científico que se llama observación. Y, perdón. Y yo vengo proponiendo en mis clases que ya la palabra observación queda rebasada. Yo, en lugar de hablar de observación, hablo de captación. ¿Y por qué yo hablo de captación? Porque captamos con todos los sentidos que tenemos. No nada más con ver, sino con oír, con escuchar, con oír, degustar, tocar, palpar. Y incluso uso el ejemplo muy común o simpático, como quieran llamarlo, el hecho de decir que la mujer tiene un sexto sentido. Pues con ese sexto sentido también nosotros captamos, porque nos permite presuponer ese contexto, ese ambiente del cual ahorita ya nos hablaste, Miguel, que es lo que nos está influenciando para poder entender ese conocimiento que estamos adquiriendo o esa información, ir procesando esa información que tenemos. Entonces, definitivamente que el brinco de la vivencia a la experiencia es un proceso mental, es un proceso de ir comprendiendo, de ir entendiendo para qué me sirve la información que estoy captando. No sé si todos estemos de acuerdo. Me gustaría escuchar a Jan en su... pues, que es la persona que más cerquita ahorita está del tiempo de la academia y que seguramente en sus clases debió haber platicado sobre este proceso de transformación. Y aquí estamos hablando del proceso de transformación de la información hacia la experiencia. Ahí está. Pues sí, claro, maestro, precisamente como lo menciona, pues la verdad es que sí, ya lo he mencionado aquí en varios programas anteriores. Ella no tiene mucho que egresé, estamos a junio, sí tiene 4 o 5 meses que egresé. Y durante toda mi carrera, precisamente, uno de los grandes factores que influyeron mucho, sobre todo en mi carrera que es ingeniería, era la parte práctica. Hay mucha teoría, pero lo que hace verdaderamente un ingeniero es la práctica. Antes de que muchos se me vengan encima, esto es muy cierto. Por mucha teoría que veas,
La práctica siempre va a tener un uno más, sí, siempre va a tener ese plus, ya sea una problemática con la que no se cuenta en la teoría, ya sea algún factor que no tome en cuenta la teoría, porque algo que es bien sabido es que muchas veces la teoría está basada en aspectos controlados, en aspectos estandarizados, por así decirlo. Por lo que ya al momento de que llegas a la práctica es bien diferente, ¿sí? Ahora sí que es como en la filosofía el deber ser a lo que realmente es, ¿sí? Ahora sí que podemos decir, es que esto debería de ser así, pero realmente ya lo ves aplicado y dices, pues no es nada como venía, ¿no? Y voy a poner un ejemplo que me pasó muchísimas veces y que hasta hace un tiempo que estuve haciendo unos ejercicios de eso, pues no lo entendía. Es una materia que se llama investigación de operaciones, en donde nos enseñaron programación lineal y pues método simplex, maximización y minimización, ¿no? Yo decía, ¿cómo es que mediante una ecuación matemática y plano cartesiano voy a determinar cómo puedo obtener máximo beneficio? Ah, en su momento no lo entendía, porque pues la neta, pues sí, el maestro así como que no se esforzó mucho en explicar, no se centraba más en partes lógicas, es que era ingeniero en sistemas, entonces siempre nos decía, céntrense en la lógica, céntrense en esto, más que en el problema, ¿no? Siempre decía, tienen que ver cómo plantear las cosas. Yo decía, pues es que no sigo, o sea, sigo sin entender muy bien a qué se refiere. Ya cuando hice los ejercicios, ya hoy en día, sí dije, ah, es que lo tienes que plantear de esta forma porque en base a eso vas a desarrollar toda tu fórmula, todas tus coordenadas, vaya. Eso es por una parte. Ahora, por otra, también llevé otras materias, que se llaman procesos industriales, sistemas de calidad y sistemas de manufactura. Bueno, estas materias, uno podría pensar que son meramente teóricas, pero realmente no, son casi en su totalidad prácticas. ¿Por qué? Porque tú tienes que ver cómo se aplica verdaderamente a la industria, cómo es que un proceso industrial sigue su curso, cómo es que se van haciendo, o cómo es que puedes implementar un Poka-yoke, cómo puedes implementar metodologías de Lean Manufacturing. ¿Sí me explico? Y entonces aquí es donde justamente les doy la razón totalmente de todo lo que han comentado, porque cómo esperan ahora sí que generar o vaya a producir ingenieros que en su vida han salido al campo laboral, que no tienen ni idea de cómo van a aplicar algo que han visto teóricamente. No hay una transformación como tal, ¿sí? Sino que simplemente están enseñándoles los conocimientos, les están enseñando las herramientas. Hay cosas que sí, teóricamente son totalmente correctas y con la pura teoría tú puedes llevarlo a la práctica, pero no en su totalidad. Si yo hoy en día les pregunto a los más chiquitos de ingeniería industrial, de ahí de mi institución, y además yo creo que te voy a traer una entrevista para el siguiente conversatorio, les garantizo que si les preguntan, oye, ¿tú cómo me aplicarías, no sé, digamos, ¿tú cómo me aplicarías cómo aplicarías una norma ISO 9000? ¿Cómo aplicarías una norma ISO 18000 en una empresa X? Muchos se van a quedar así como de, pues la neta no sé, o sea, no sabría decirlo. ¿Sí? ¿Por qué? En esta parte los industriales tienen mucho esta buena práctica de sacarnos, de llevarnos a diferentes industrias. Y es ahí donde ya los guías te van diciendo, ah, es que aquí lo aplicamos haciendo esto. Es que empezamos a buscar esta cuestión, empezamos a utilizar estas metodologías. Y entonces ya lo ves aplicado, te platican las problemáticas que tuvieron ellos al momento de realizar o de buscar esa normativa, esa metodología aplicada. Y entonces ahí es donde ya viene una transformación, como lo comentan. ¿Sí me explico? Y entonces es bien complicado, se complicó mucho durante la pandemia. De hecho, sí nos decía una maestra, ay, le mando maestros, le mando, ya ni sé hablar, le mando saludos, maestra Carla, si nos está viendo. Ella sí nos decía, ah, cómo no los vi desde antes, porque nos quería sacar mucho precisamente para ver el panorama completo. ¿Sí? Hay quienes dicen, claro, puedes aprender mucho desde la teoría, desde la pura lectura, pero no siempre es así, y menos en cosas tan prácticas como esta, ¿sí? Es como cosa, es como también voy a ir a otro ejemplo medio rebuscado. A nosotros también nos enseñan sobre circuitos eléctricos, muy sencillos, y casi que es más electrónica. Circuitos eléctricos es ya nada más como muy por encima, ¿no? De que vamos a ver cómo es que se genera la electricidad desde su centro hasta cómo se distribuye, ¿no? Pero nada más, no te dicen, ah, mira, es que hay esto, hay lo otro, hay aquello. Ya te lo enseñan porque, bueno, a mí me lo enseñaron porque yo lo estuve preguntando, estuve de preguntón, ¿sí?
pero realmente el temario venía muy por encima. Y entonces, ¿qué hubiera pasado? Yo aquí en su casa, yo me encargué de remodelar la cocina, yo me encargué de hacer toda la instalación eléctrica, haciendo cálculos que precisamente me enseñaron, que no vienen en el temario, que yo tuve que preguntar, ¿sí? Pero que ya me empezaron a enseñar la aplicación y a raíz de eso ya yo pude ahorrar mucho dinero, coloqué un sistema, una iluminación muy, muy padre, que se ve muy, muy bonita y que realmente no me costó nada de tiempo. Sí me dio un par de toques y sí me llegué a picar y con los alambres de cobre, pero este, realmente fue a raíz de que yo empecé a escarbarle, empecé a escarbarle y empezaron a enseñarme las aplicaciones reales y directas y me empezaron a, ahora sí que capacitar, por así decirlo. Pero si hubiera sido por parte del sistema, yo no hubiera aprendido nada de eso, o hubiera aprendido realmente muy poco. Entonces realmente aquí es donde yo lanzo la pregunta. Este, ¿Realmente tenemos que basarnos meramente en la experiencia del alumno o en su defecto tendríamos que tomar en cuenta la experiencia del profesor para en base a ello personalizar toda la experiencia de la clase? Si me lo permites, Ian, hay una cosa que me gustaría precisar porque creo que nuestro público se puede confundir. Porque tú estás diferenciando teoría y práctica, ¿no? Y parece que estás poniendo el acento de que la experiencia es práctica, pero no es así. La experiencia es mucho más allá que una práctica. Por ejemplo, yo no necesito experimentar una borrachera para saber que el que tomar está mal o que es algo que no quiero para mí. Me basta ver a un tipo alcoholizado o me basta escuchar los cuentos de alcohólicos para decir, no, gracias. Si no tenemos cuidado, la gente puede confundirse y creer que para llegar a la experiencia hay que practicar. Y hace rato dije que no, era preguntando. De verdad, puedes adquirir experiencias si escuchas al que vivió, si escuchas al otro. Entonces tú preguntas que si requiere la experiencia del profesor, por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque no necesitas practicar para tener experiencia, Ian. No, práctica y experiencia no son sinónimos. Basta con escuchar, saber preguntar y yo puedo adquirir experiencia de algo aunque no lo haya vivido. No, imagínate si para poder tener experiencia tuviera que vivirlo todo, pues entonces nunca acabo. Entonces digo, bueno, quiero saber lo que es una borrachera, entonces vamos a ponernos ebrios. Y ustedes saben que yo nunca, no he tomado, no sé lo que es una borrachera. Y si alguien me dice, ¿tienes la experiencia de una borrachera? Digo, sí, he visto bastantes borrachos de diferentes tipos, desde los que se ponen alegres hasta los que se ponen enfadosos. Y con eso me basta para saber que no es algo que quiero para mí, porque aprendí algo de mí. Aunque no lo practiqué, lo aprendí. Entonces, no sé si esa es la respuesta que estabas buscando, Ian, pero es lo que yo te respondería. Por supuesto que la experiencia del profesor es fundamental, pero a veces hay alumnos que demeritan o desvaloran la experiencia del profesor diciendo, no, ya cuando yo esté practicando lo aprendí. Pero porque te otra cosa, puedes ir a una práctica y aún así no adquirir experiencia. Puedes estar obedeciendo al jefe, a ver, hazle aquí, pícale acá, y si alguien te preguntara, oye, ¿qué aprendiste? Pues a picarle aquí, a picarle allá, porque no sé, pues él me dijo y yo le hice caso. Sí, tuviste la práctica, pero ¿tienes experiencia? Con eso termino mi participación. ¿Cómo ven? Sí, sí, muy interesante, Miguel. Y ahorita que mencionaste esta parte, bueno, yo también aquí me surgen algunos otros puntos de vista, ¿no? Nos recuerda ahorita Ángeles el sistema dual. Y el sistema dual es muy interesante porque en realidad un alumno tiene que cumplir cierto número de horas dentro del sector laboral. Esto hace que el chico realmente vivencie algunas situaciones que se presentan en la vida laboral y entonces adquiere experiencia en cuanto al conocimiento de ese contexto, porque aquí hay que hablar de contexto, no nada más de información, porque para pasar, para pasar del saber al realmente la experiencia, pues sí hay que entender que voy a partir de solo información y esa información la tengo que transformar en conocimientos que me ayuden a cambiar
o a responder ante el contexto en el que yo estoy viviendo. Entonces, ahí definitivamente necesitamos vivenciar las condiciones del contexto para poder adquirir cierta experiencia en el contexto. Pero aquí me viene una duda que ahorita acabaste de mencionar. ¿Qué pasa si aunque estoy en el contexto y aunque tengo la información, si no la vivo, ¿cómo voy a experimentar? ¿Cómo voy a hacer mío ese conocimiento? ¿Cómo voy a sacar yo experiencia de esa vivencia? Bien dices que no toda vivencia nos deja experiencia, porque puedo estar allí de muertito en el salón, pero no estoy experimentando nada, no estoy vivenciando nada me va a hacer cambiar, pero puedo estar en el otro extremo. Puedo, ¿cómo? Yo estoy recibiendo mucha información, pero realmente no le encuentro una aplicación. Realmente no sé exactamente qué significa estar borracho. Y en ese sentido, no puedo generalizar o no podría yo aceptar una borrachera. O sea, me sigo quedando con la duda. Y eso pasa mucho con los alumnos. El alumno, cuando se queda con la duda, creo yo que no hay otra forma más que lo tiene que experimentar. No sé si todos estemos en el mismo contexto. Digo, me gustaría escuchar las opiniones de los demás, pero creo que el punto medio es donde debemos de estar. Es que me parece, amigo Luis, que se están confundiendo. Y estoy de acuerdo en lo que tú dices, en la experiencia del profesor. El profesor realmente tiene la experiencia, lo ha vivido, lo ha compartido, etc. Y el alumno definitivamente no le tiene credibilidad al profesor. Eso pasa en la mayoría de las clases. El profesor puede decir, es malo fumar, es malo tomar, es malo andar de loco por la noche, porque es malo, porque él ya sabe que es malo, pero el chico que es más crítico o más testarudo, más cabezón, no va a querer entenderlo solamente por las palabras que dijo el profesor. Entonces, ahí, ¿de qué otra manera se lo podemos decir? Esa sería la pregunta. ¿De qué otra manera lo puede vivenciar? Adelante, Ángeles, te escuchamos. Ay, Miguel quería debatir un poco, pero voy a poner otra pregunta sobre la mesa, aprovechando. Adelante, ponla y seguimos debatiendo. Y además es derivado de lo que la participación de mi compañero Jan me hizo a mí reflexionar. La experiencia del profesor, la experiencia de vida, la experiencia profesional o su experiencia como docente, porque creo que tenemos estas tres. Puede ser que traiga mucha experiencia profesional, pero que sea primerizo a lo mejor en la parte docente, o podemos tener las dos, inexperiencia profesional, inexperiencia docente, que son los recién egresados a veces que llegan a dar clase, y aún así no tienen nada que compartir. Creo que a pesar de que puedan venir con poca experiencia o nula experiencia profesional y nula o poca experiencia docente, creo que aún así puede ser muy valioso lo que nos puedan ofrecer. Y a lo mejor por ser tan jóvenes también puede ser que tengan poca experiencia todavía de vida. Puede ser que nos toquen personas con mucha experiencia de vida, ya a otra edad, hablando de las generaciones, mucha experiencia profesional, mucha experiencia docente, pero también tienen alguna desventaja. A veces esas personas ya no están tan abiertas a aprender en las capacitaciones nuevas formas de enseñanza o a abrirse a lo mejor a los retos que nos pone el contexto, la vida actual. Dejo que Miguel conteste, porque Miguel tenía varias ideas ahí en mi campo. Adelante. Sí, gracias, Angie. Es que me parece que se están confundiendo dos términos, experiencia y experimento. Porque de repente dice Luis, es que hay que experimentar. No, espérate, experimentar es hacer un experimento. Y experiencia no es experimento. Porque el experimento es objetivo, controlado, está regulado, está estandarizado, pero la experiencia es subjetiva. Entonces, querer objetivizar lo subjetivo, subjetivizar lo objetivo es una confusión. Entonces, no. Una cosa es la experiencia y otra cosa es experimentar. Experimentar es hacer una prueba, es la parte práctica, es algo objetivo y controlado.
pero la experiencia es subjetiva. Podemos hacer el mismo experimento los 4 y vamos a tener una experiencia distinta, porque aunque sea el mismo experimento. Entonces, aguas con eso, porque experimentar no es tener experiencia. Hay personas que, por ejemplo, pueden ir repito, a un estadio empresarial, al modelo dual, y pueden decir, mira, le picas aquí y pasa esto, luego te vas aquí, entregas este documento y sale tu trabajo. Pero si tú le preguntas, oye, ¿por qué lo hacen así? ¿Realmente tiene la experiencia? ¿Puede justificar el conocimiento o solo puede decir, pues memoricé que eso es lo que había que hacer? Entonces, cuando hablamos de experiencia, hablamos de un nivel muy elevado de conocimiento, conocer. Y vimos el conversatorio pasado que conocer es cuando puedo justificar lo que hago. Entonces, si yo voy a hacer una práctica profesional y después Ian me dice, oye, profe, ¿qué aprendiste? No, mira, le picas aquí y aquí, con esto prende la computadora, le picas aquí, abres el programa, y sale. Pero si Ian me preguntara, ¿por qué? Yo diría, pues no sé, no me explicaron, no me dijeron, pícale ahí. Entonces, ¿realmente tengo experiencia o soy una parte más de la maquinaria? Porque es como decir entonces que las máquinas también tienen experiencias. Y no, ¿correcto? Entonces, fenomenológicamente hablando, la experiencia es un conocimiento de un nivel superior. Es cuando yo puedo justificar lo que hago. Y puedo aprender a justificar si escucho a mi profesor. A lo mejor si el profesor me explica bien por qué. Miren, un ejemplo sencillito. Todo el mundo ha escuchado que hay números que se pueden elevar al cuadrado, ¿no? Prácticamente cualquier número se puede elevar al cuadrado. La pregunta es, ¿por qué se llaman cuadrados? Es una pregunta que a lo mejor uno tiene de niño. Oye, ¿por qué les llaman cuadrados? O sea, 2 al cuadrado, ¿por qué? Y cuando estudias la filosofía pitagórica, descubres que Pitágoras, tumbado en el suelo, agarró una piedra, que por cierto la palabra cálculo viene de cálculos, que en griego significa piedra. O sea, cuando tú dices voy a estudiar cálculo, es como decir voy a estudiar cómo aprender con piedras. Y Pitágoras puso una piedra en el suelo y dijo, no me gusta, se ve muy solita. Puso una al lado y ya tenía 2. Dijo, no, se ven muy feas, se ven muy lineales. Puso una arriba, puso otra para completar el cuadrado y se dio cuenta que abajo había 2, arriba había 2, dijo 2 por 2 es un 4. Y se llaman números cuadrados porque si tú hicieras el dibujo de esa operación, siempre te va a dar un cuadrado. Si haces 3 por 3, tendrías 3 líneas abajo, 3 líneas en medio, 3 líneas arriba. ¿Cuántas piedras son? 9. 3 por 3 te da un 9. Se llaman cuadrados porque si los llevas a figuras, siempre te van a dar un cuadrado. Entonces, eso es tener experiencia. Yo no conocía a Pitágoras, no soy tan viejo. Pero cuando entiendo cómo funcionó su pensamiento, les digo algo, puedo experienciar, que no es experimentar, experienciar lo que él vivió porque entiendo lo que hizo, porque él elevó eso a nivel de conocimiento. Cuando comparte ese conocimiento y le dice a su gente, mira, se llaman cuadrados porque tan, y inventó números triangulares, luego dijo, y vámonos con los números pentagónicos, porque le gustaba jugar con piedritas. Entonces, nosotros debemos de entender que no necesito práctica, necesito entender para poder tener un saber. Pero si aparte luego llego a la comprensión, entonces ya estoy en el conocimiento. Eso es la experiencia. Un experimento y una experiencia no son lo mismo. Puedo hacer 1000 veces un experimento y nunca entender por qué pasó. A veces, cuando tengo a mis pacientes, hay frases que les funcionan muy bien. Por ejemplo, ahorita con Ian, antes de empezar el programa, le dije 2, 3 frases que lo hicieron reflexionar y decir, bueno, sí. Eso podría haber sido un experimento. A ver, Ian, ahí te ve esta frase, ¿qué piensas? Pero yo cuando aplico una frase, una reflexión filosófica y veo que el paciente se queda pensando, en ese momento yo tengo que decir, ¿qué fue lo que funcionó? ¿Fue curioso, fue chiripa? ¿O fue realmente el contexto? ¿O fue que la frase es tan profunda, tan transformadora, que independientemente de con quién la aplique va a funcionar? Ahí yo estoy buscando la experiencia, pero me estoy preguntando. En cambio, en un experimento no hay preguntas, porque lo que se trata es de verificar algo que ya se sabe y se quiere comprobar. En cambio, en la experiencia es buscar algo que a lo mejor ni siquiera sé si exista. A lo mejor la respuesta que estoy buscando no existe, a lo mejor
nadie lo sabe, o a lo mejor a mí me va a tocar descubrirlo. Esa es la experiencia. Entonces, sí quería hacer esa diferenciación. Y tengo aquí 3 temas, si me permiten. Aquí les puse el primero, que es formas de un saber posible, que Angie va a decir, ya sabía que por allí iba cuando habló de las competencias. Cuando hablamos de experiencia, hablamos de un saber posible y hablamos de las formas. Es decir, hablando fenomenológicamente, depende mucho nuestro contexto histórico, social, geográfico, para ver qué es lo que yo puedo aprender. No va a aprender lo mismo el que vive en ciudad que el que vive en una comunidad rural, o el que tiene que atravesar no sé cuántos, o que no tiene internet y que no tiene esta posibilidad de bajar información o hay quienes ni libros tienen. Entonces, no me digas tú que un maestro que todavía enseña de manera oral porque no hay libros, no enseña o no transmite experiencias. Te puedo apostar que un profesor sin libros y sin computadora te puede dar mucho conocimiento. Y hay profesores que les puedes dar una computadora de última generación y no te va a enseñar nada. ¿Por qué? Porque no se trata de las herramientas, se trata de tú ver qué saber es el que puedo yo transmitir, qué es lo que realmente mi alumno, mi comunidad, mi grupo puede aprender. Si yo empiezo a observar mi contexto, empiezo a tener un poquito más de control fenomenológico, porque entonces puedo empezar a visualizar cómo se le va a presentar el saber a mi alumno. Si yo llego a clases y llego a un salón donde mis alumnos no tienen para... Lo dije hace 2, 3 programas. Una chica en Chiapas, una niña me dijo, profe, ¿cómo quieres que aprenda si no tengo que comer? O sea, ¿tú crees que a mí me preocupa pasar la materia? Me preocupa comer, me duele el estómago. Entonces, obviamente, uno como profesor tiene que llegar a controlar cómo le voy a mostrar el conocimiento. Imagínate, yo con esta niña le digo, a mí me vale, a ver, saca tu libreta, profe, no tengo libreta. Híjole, bueno, a ver, piden una compañero, profe, no tiene libreta aquí, somos pobres, no tenemos para libretas. Entonces yo tengo que ver qué saber posible es el que la sociedad, la institución, ¿cuántas veces hemos platicado? Hay instituciones que me han dicho, profe, ¿quieres trabajar aquí? No me hables de aborto, no me hables de feminicidios, no te pongas feminista, no seas inclusivo. Digo, pues yo no quiero trabajar aquí, porque incluso la institución también forma un papel fundamental. Hay papás que también se meten y te pueden decir, esto no se lo enseñes, o enséñaselo así, porque si yo lo expliqué, se lo expliqué yo. Entonces, bueno, ya para no extenderme, me gustaría escucharlos esto, de que lo primero es analizar las formas de un saber posible, que es completamente contextual, para entonces empezar a tener un poquito más de control de las experiencias que mi alumno va a tener. ¿Cómo ven? Bien, muy bien. ¿Tú quieres agregar algo más, Angie? Bueno, ya algunas de las dudas que tenía ya las contestó Miguel. Justamente cuando decía, no es lo mismo la experiencia que el experimento, decía, bueno, entonces no es experimentar, sino experienciar, y ya lo explicó con mucho detenimiento. Quizás me gustaría agregar que en la parte de la educación superior es tan importante la práctica también como la teoría, porque creo que también nos estamos, de repente en estos modelos por competencias, algunos también se fueron al otro extremo, como dejar el saber conocer de lado, irse mucho al saber hacer, pero sin fundamento y sin saber ni por dónde. Entonces creo que también lo recuerdo en mi experiencia dando clases de idiomas. O sea, algún momento de mi vida di inglés y di francés y me tocaron diferentes formas de dar la clase. Entonces había algunos que decían, hay que buscar que se aprenda de manera natural como si fueran bebés. Y yo decía, sí, pero es que da la casualidad que estamos dando clases de inglés a profesionales que no pueden llegar a hablar como si fueran bebés. Sí necesitan la parte de la gramática. Y otros que decían, sí, es que las clases tradicionales de idiomas se la han pasado en la parte de la gramática y se saben todas las reglas, pero nadie sabe cómo aplicarlas. Entonces decía, pues ni para un lado ni para el otro. Y de ahí se vienen muchísimos ejemplos a la mente, de programas de psicoterapia a nivel maestría, donde algunos se quieren ir más hacia la parte teórica y dije, bueno, ¿y en qué momento van a saber cómo atender a las personas? Van a salir con el título, pero no saben cómo atender. Y otros que han tenido grandes esfuerzos y donde el diseño curricular, o sea, ha pasado yo por muchos cambios, habla de
mucha experiencia de los que están detrás de eso para lograr que desde la institución hay un espacio para hacer las prácticas, para que pueda haber profesores con mucha experiencia que puedan ayudar a supervisar esas prácticas y un equipo muy sólido que pueda dar la teoría para que sepan qué están haciendo y para que, como decía uno de mis colegas, que crean, no vayan a creer que todo se vale o que aquí está lo ecléctico, sino que puedan decir, voy a aplicar esto y lo voy a fundamentar desde aquí, o voy a hacer esto y lo voy a fundamentar desde aquí, y que en el momento en que salgan con su título ya traigan cierta experiencia. Entonces son como reflexiones que estaba haciendo pues a raíz de todo este diálogo que estamos teniendo. Sí. Adelante, adelante, Miguel. Gustaría pasar al número 2, es que me presiona el tiempo, discúlpenme. También es importante tomar en cuenta las matrices normativas de comportamiento, porque siempre hay, el ser humano es el único animal que para poder entrar a una sociedad tiene que empezar por obedecer. O sea, suena muy feo decir que nos domestican, pero suena bonito decir que nos civilizan. Pero somos domesticables. Entonces, para que nosotros podamos realmente tener una experiencia, también tenemos que aprender a comportarnos. O sea, imagínate el niño que no se le enseña, siéntate, pon atención. Obviamente la experiencia que él va a tener va a ser mínima. ¿Por qué? Porque no va a estar al pendiente, no va a ser consciente de su entorno. Y ahorita lo vemos, no me dejará mentir, vivimos en la generación del narcisismo. Ya es como que la palabra de moda, porque una característica del narcisismo es que nunca es consciente de su entorno. Nunca. Lanza la frase y de repente ya le cayó a alguien una microagresión y dice, pues usted disculpe, ¿no? Ya, supéralo, no pasa nada. Donde la gente tira hate, vomita hate, lo escupe por todos los comentarios agresivos, violentos. No se normativiza ese comportamiento como debería de ser. Entonces, como profesores, tenemos que crear que el alumno experiencie lo que es un comportamiento. Porque si yo llego nada más y le digo, cállate, siéntate, bueno, ¿verdad? Siéntate, cállate, no está teniendo experiencia del comportamiento. Está experimentando el miedo a la autoridad. Y entonces luego vamos a preguntar, ¿y si no tuviera miedo a la autoridad, obedecería? Y seguramente la respuesta es no obedecería. No enseñamos al niño a que se comporte, le enseñamos a que tenga miedo a la autoridad. No le enseñamos a que sea responsable, le enseñamos a que sea obediente. Entonces, para que nosotros podamos controlar la experiencia del estudiante, debemos de tomar en cuenta estas matrices de comportamiento y decirle al niño, es que te debes de comportar así. ¿Pero por qué, profesor? Mira, siéntate y te explico. Y debe de, entonces el profesor llevarlo a un nivel de experiencia. Es que mira, si tu comportamiento sigue así, puede provocar esto, puede pasar esto, y entonces viene, entonces ya no le estoy diciendo tenme miedo, le estoy diciendo entiende, estoy llevándolo al conocimiento. Eso no significa que el niño va a obedecer, porque el niño es niño y el niño va a seguir siendo niño, pero el papel del profesor no es imponer miedo, es explicar las cosas. Porque entonces, repito, no hay experiencia si no hay una justificación, si no hay una explicación detrás. Y por último, ya para cederles el micrófono, los modos virtuales de existencia para sujetos posibles, que es lo que apuntamos. Bueno, y de todo esto, ¿cómo voy a definir yo? Como profesionista, como persona, como padre, como hijo, como hermano, como vecino. Es decir, todo esto que he aprendido, todo esto que he vivenciado de mi contexto, también me debe de decir el tipo de hombre al que me quiero convertir, o mejor dicho, al que puedo ser. Por eso la parte de seres posibles. Y se llama virtual, porque sabemos que lo virtual es y no es a la vez. Está ahí en el campo cuántico. Es algo que existe, pero no es. Está ahí, pero no es real. Entonces yo puedo empezar a construir mi personalidad si realmente experiencié quién soy. Entonces, hay personas que van a la escuela y salen sin saber quiénes son. Dicen, pues, no sé quién soy, no sé qué voy a hacer con mi vida, además ni siquiera sé qué es la vida. Entonces, tristemente, los chavos tienen teoría y vamos a decir lo que dice Ian, y hasta tienen práctica, pero no practican vivir. Y no hay prácticas posibles que te lleven al vivir. La única forma de aprender a vivir es de manera subjetiva, y el camino subjetivo es el camino de la experiencia, no de la práctica. Porque miren, este otro filósofo alemán tan famoso, Friedrich Nietzsche, con su teoría del eterno retorno, decía,
Imagínate que solo hubiera una vida. O sea, nadie sabe si tenemos vidas pasadas, ¿no? Hay quien dice que sí, hay quien dicen que no. Pero imagínate que solo tuvieras una. Si solo tienes una vida, no puedes experimentar con ella, porque no puedes repetir el experimento. Si el ser humano viviera pensando que solo tiene una oportunidad, ¿qué buscaría? ¿Experimentar o adquirir experiencia? De los demás, de los que han vivido más, de los que han probado más. Entonces, para mí, la educación no es experimentar, es experienciar. Y lo que uno debe de hacer como profesor es ayudar a que el alumno no experimente la vida, la experiencie, ayudarle a que él pueda terminar, como decimos aquí, con una idea del tipo de ser humano que va a ser. Ya los empresarios actualmente nos están solicitando a los docentes: no me los mandes con tanto conocimiento duro, quiero sus habilidades blandas. Es que ni siquiera saben decir buenos días, ni siquiera saben despedirse, llegan a la hora que quieran, ni siquiera se tapan la boca al bostezar, hacen microagresión tras microagresión tras microagresión, escupen sus inseguridades. ¿Por qué? Porque no es ni teoría ni práctica, es llevar al alumno a la experiencia de vida. O bueno, para que de ese modo, cuando llegue el tema de la vocación, cuando llegue el momento de elegir su carrera, ya sepa mejor, de mejor manera, qué quiere ser, si le ayudamos a experienciar el conocimiento. Si a mí me hubieran dado clases de filosofía en la primaria, seguramente hubiera tenido unas experiencias tan distintas que a lo mejor hubiera tenido en la filosofía antes. Pero de repente me quedo pensando, si yo hubiera entrado a filosofía a los 18 años, no la hubiera comprendido. Porque tenía yo que haber pasado por muchas. Yo entré a filosofía a los 30 años, ya después de haber vivido muchas cosas que me hicieron ver la vida de otra perspectiva, y dije, la filosofía. Y mis compañeros y yo tomamos las mismas clases, somos de la misma generación y soy el único que abrió un despacho de filosofía, porque no experienciamos de la misma manera la facultad. Entonces, bueno, eso es lo que me gustaría compartir, que muchos, a la primera parte, cuando hablaba, déjenme ponerlos en pantalla, cuando hablaba de formas de un saber posible, pues hablamos del saber saber, ¿correcto? Cuando hablamos de formas normativas, hablamos de un saber hacer. Y por último, cuando hablamos de modos virtuales de existencia, pues otra forma de decirlo es un saber ser. Podemos cambiarles el nombre, pero en esencia la idea es la misma. Tenemos que vivir de manera fenomenológica la educación. Y ya con esto, pues cierro. Pues bien, muchas gracias, Miguel. Y pues nos queda prácticamente un minuto para cerrar. No sé si alguno de ustedes desee hacer alguna conclusión final, Ian, Ángeles, y pues nos despedimos. ¿Los escuchamos? Pues bueno, la relación entre la experiencia y el aprendizaje significativo, que imagino que ya se ha hablado en otros momentos del podcast, pero a lo mejor es como momento para retomarlo y para cerrar ese tema. Gracias. Gracias. Ian. Claro, pues nada más comentar que, pues sí, no hacer una invitación a los alumnos que pues no se queden nada más así con la duda. Si tienen dudas, pregunten. No hay mejor manera de resolver todas esas cuestiones que tienen en su cabecita que preguntando. Así sea muy tonto, créanme que el que es buen maestro les va a responder, y el que no, pues mínimo les va a confundir más, pero al menos ya preguntaron. Y ya se les quitó la pena de preguntar. ¿Sí? Anímense a preguntar, créanme que es mejor que pregunten a que se queden con la duda, es mejor que pregunten a que digan, es que cómo, es que qué voy a hacer, es que cómo le voy a hacer. A veces créanme que incluso hasta si son cuestiones de la vida, ya lo mencionaba la doctora Ángeles, a veces puede que a lo mejor su experiencia profesional no sea lo que estás buscando, no sea lo que te vaya a dar respuesta, pero tal vez experiencia personal te ayude, o tal vez su o tal vez sus saberes, sus conocimientos de años, pues de alguna u otra forma te van a ayudar, ¿no? Así es que pues, los invito a que siempre pregunten, a que no se queden con la duda. Eso es cierto, tengan bonita noche. Gracias, Miguel, pues Ian, Angie, doctora, pues muchas gracias. Hemos tenido un conversatorio muy interesante, lleno de muchos conceptos, lleno de mucha reflexión. Y bueno, pues seguimos invitando al público que nos está viendo, pues a que nos siga siguiendo.
tenemos más proyectos que debatir en el futuro, así que por aquí los estamos esperando. Gracias a ustedes por su tiempo y pues muchas gracias. Nos vemos la próxima semana con un conversatorio más. Hasta la vista. Chao.